Muy bien, muchas gracias, hermano Rodolfo. Dios le continúe bendiciendo. Vamos a continuar estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el versículo 17, es el que vamos a abordar en esta noche. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Estábamos en la parte de que Pablo no consultó cuando recibió el ministerio, cuando a Dios le agradó revelarle a su Hijo Jesucristo. Él no consultó a los apóstoles. Y esto no significa que Pablo no les tuviera respeto o estuviera desafiándolos o estuviera dando a entender que él era mejor que los que fueron apóstoles primeros que él. No es esa la idea. Los defensores de la ley, los que todavía tenían como fundamento la ley, especialmente aquellas partes rituales como la circuncisión, estaban acusándole y estaban dudando del apostolado de Pablo, y él sencillamente lo que hace es una defensa, porque dudar del apostolado de Pablo en ese momento era dudar del evangelio. Acuérdese que una de los pensamientos bandera, por así decirlo, de estos que defendían la ley era que si no se circuncidaban, no podían alcanzar la salvación. Entonces, Pablo no lo hace tanto por defender su persona o su integridad, sino que lo hace más que todo por la defensa del evangelio. Y habían en ese momento fundamentalmente dos requisitos para ser apóstol. Vamos a ver estos requisitos. El primero de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Allí nos dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, aquí encontramos básicamente los dos requisitos. El primero de ellos era haber tenido un compañerismo personal con Jesús, haber caminado con él en su ministerio, haber escuchado sus enseñanzas y haber servido. Acuérdese que siempre los 12 y otros discípulos siempre permanecían a su alrededor, siempre obedecían a las instrucciones que Jesús les daba, y eso era un compañerismo personal que tuvieron estas personas. Entonces, aquí sacan esto a colación porque están eligiendo
al sucesor de Judas, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, em, el otro requisito era ser testigo de la resurrección de Cristo. Y estos que están hablando, eh, que se están poniendo de acuerdo para buscar a alguien que ocupe el ministerio apostólico que Judas había dejado vacante por los errores que ustedes y yo conocemos, los pecados que cometió. Estos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Vamos a Lucas capítulo 24, versículos del 45 hasta el 48. Vamos a leer allí. Nos dice la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces estamos viendo aquí que después que Jesús resucitó, la misma palabra dice que a estas personas eh, se le tenían los ojos vendados, tal vez el entendimiento cegado, para no entender lo que Jesús les estaba diciendo, porque Jesús varias veces les dijo con palabras claras que él iba a morir, que era necesario que él muriera y que fuera entregado eh, al, al- a la organización religiosa del pueblo judío en ese momento y fuera entregado también en manos de pecadores y fuera contado, por decirlo así, con los delincuentes. Y esto le iba a suceder, sin embargo, ellos parecía que no entendieran esto y dice que el entendimiento le había sido cegado. Y también Jesús les dijo claramente, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos solo lograron entender esto cuando Jesús resucita y se les presenta en varias ocasiones y es cuando les hace una explicación clara de que era necesario que esto sucediera. Ahora, los apóstoles no lo entendieron porque este entendimiento, y aquí sale una lección valiosa para nosotros, porque el entendimiento les había sido cegado a propósito o adrede para que no entendieran esto, pero después iban a ser testigos. El problema es con nosotros en el tiempo presente, mis amados hermanos, y aquí debemos ser humildes. La humildad a veces no va en vestir harapos. Hay personas que visten elegante y son más humildes que uno que viste de manera harapienta. A veces no somos lo suficientemente humildes para entender ciertos pensamientos que están a centímetros de nuestros ojos, que los podemos leer con relativa facilidad y podemos entenderlo sencillamente porque no queremos entenderlo. Y queremos seguir a veces con un pecado, seguirlo cometiendo una y otra vez y eso se convierte, como lo he dicho en repetidas ocasiones, en algo no negociable para nosotros. ¿Estamos atropellando la voluntad de Dios? Sí, la estamos atropellando. Sin embargo,
oramos y no confesamos ese pecado porque no estamos dispuestos a renunciar. Entonces, es muy distinto el contexto que vivieron los discípulos en ese momento, especialmente los apóstoles, y el contexto de nosotros en este momento. Es distinto a veces no tener la comprensión y necesitamos de alguien que nos abra el entendimiento a no querer entender una cosa. Eso se llama ignorancia voluntaria y la ignorancia voluntaria es pecado, mis amados hermanos. Duele decirlo, duele reconocerlo, pero es algo totalmente cierto. Entonces, estas personas eran testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 3. Primera de Juan 1, del 1 hasta el 3. Nos dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y el testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito de esta carta está manifestado en estos tres versículos. El mensaje de Juan o el propósito del mensaje es comunicar lo que él vio, lo que él escuchó, lo que sus manos tocaron, lo que sus ojos vieron. ¿Y qué fue eso? Dice la misma carta de Juan que fue la vida, que estaba con el Padre y se hizo manifiesta en la tierra. Y parte de ese mensaje que Juan vio, que Juan escuchó junto con los otros apóstoles, fue el Evangelio personificado en la vida de Jesucristo. O sea, la muerte para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre, para que nuestros pecados fueran perdonados, muerte, sepultura para confirmación de su muerte, y de hecho varios de sus discípulos, aunque lo seguían de lejos frente a la cruz, estaba María y otras personas que vieron a Jesús crucificado y vieron dónde lo sepultaron y la resurrección al tercer día. Entonces, los discípulos eran o fueron testigos de esta resurrección. Ahora, si usted sigue, este es un paréntesis porque esto no hace parte del estudio. Si usted sigue mirando el texto, ¿para qué Juan la carta de Juan, para qué Juan comunica lo que vio, lo que escuchó, lo que sus manos tocaron? ¿Para qué lo sigue comunicando? Dice, para que tengamos comunión unos con otros. El propósito de esta carta es una comunión
en sentido vertical con el Padre y con el Hijo, y en sentido horizontal con los hermanos en Cristo. Esta es la comunión. Y si usted sigue mirando el texto, dice que si andamos en luz, como Jesús anda en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y de ahí también sale un tema importante para esto dirigido a mis colegas predicadores que esta noche me están escuchando. De ahí sale un tema de predicación también. Pero el propósito de esta noche es mirar que los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Ahora, la parte interesante viene aquí. ¿Por qué Pablo se defiende y de tal manera que dice que él es apóstol en la misma categoría que los 12? Bueno, pero antes de ver esa pregunta, vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 21. En esta oportunidad vamos a leer hasta el 26, antes de abordar esa pregunta que iba a manifestarle. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, habían dos personas que también habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Señalaron a dos, pero seguramente había más. Y como dice el, eh, el texto, en la oración que hicieron, Dios conoce los corazones y Dios sabe por qué cayó la suerte sobre Matías. Y también Dios sabe por qué no se tomó en consideración a otros que también fueron testigos de estas cosas. Pero el que fue elegido fue testigo de la resurrección de Cristo y también seguramente tuvo ese compañerismo personal, como lo dice el mismo texto, desde el bautismo, desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista hasta que fue recibido arriba en los cielos. Entonces, la parte interesante, como les decía, viene a continuación. Pablo se considera a sí mismo, cuando defiende su apostolado, en la misma categoría de estos hombres, es decir, en la misma categoría de los 12. Él no se coloca de manera inferior ante ellos, sino que se coloca al mismo nivel. Vamos a leer algunos textos que nos muestran estas cosas. Vamos a Gálatas
capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, mire la manera en que Pablo le escribe a los Gálatas. Dice, no soy apóstol establecido por hombres, no recibí ninguna investidura de ningún ser humano, sino que soy apóstol por Jesucristo y dice, y por Dios que le resucitó de los muertos. Esto de la resurrección le agrega más peso a la defensa que Pablo estaba haciendo, porque estaba diciendo que de alguna manera él también era testigo de esa resurrección, aunque no anduvo con los 12 desde el bautismo de Juan, aunque no tuvo ese compañerismo personal cuando él anduvo en la tierra, cuando Jesús anduvo en la tierra, ni, ni estuvo presente con los 12 y con otros discípulos cuando el huerto de Getsemaní, ni cuando el arresto, ni cuando lo llevaron ante Pilato, todo el proceso que involucró la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero él se está colocando al mismo nivel. Vamos ahora al versículo 16 de allí mismo de Gálatas y nos dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, aquí hay otra cosa importante y que probablemente, ya nosotros hablamos de este tema, pero probablemente cuando los defensores de la circuncisión escucharon esto, quizás les pudo haber molestado. Porque dice, si usted empieza desde el versículo 15, dice que cuando a Dios le plació o más bien Dios se sintió complacido, regocijado, o sea, Dios se estaba deleitando en la elección que estaba haciendo del apóstol Pablo como apóstol, válgase la redundancia en este caso. O sea, la elección que hizo de Pablo como apóstol, Dios la estaba haciendo de buena gana, no estaba impartiendo una orden, sino que se estaba deleitando. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo y lo dice con humildad porque él sabe quién era. Él sabe que estaba persiguiendo cristianos, que aprobó, consintió la muerte de Esteban y por eso no se siente digno de recibir un ministerio tan grande como el que le estaban entregando en ese momento. Y ahora vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 8. Allí nos dice la palabra de Dios. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Otra vez se considera como apóstol y en el mismo nivel de los 12. ¿Por qué? Porque está diciendo, así como Pedro fue elegido
como apóstol para lograr la conversión de los judíos al evangelio, yo también soy apóstol, pero para lograr la conversión de eh, de los gentiles al evangelio también. Ahora, de pronto se puede pensar que estoy forzando un poco la Biblia, pero Pablo de alguna manera es testigo de esa resurrección, porque Pablo como persona judía, él supo y tenía que saber porque ningún fariseo era ignorante de estas cosas. Tuvo que saber lo que Jesucristo padeció en manos del pueblo judío y además de esto, lo que dice Isaías, que dice que Jesús era un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Y qué hizo la humanidad? La humanidad escondió el rostro porque pensaba que el pecado que Jesús estaba cometiendo era demasiado grande porque estaba recibiendo un castigo que solo se le aplicaba a los delincuentes, el peor castigo. Y no entendían que era que estaba pagando el precio por el pecado o por los pecados cometidos por toda la humanidad. Pablo tenía que ser conocedor de estas cosas, pero de pronto tenía una verdad distorsionada, porque al ser crucificado Jesús, lo primero que podía venirse a la mente de Pablo fue crucificado por delincuente. Y solo, así como le sucedió a los apóstoles, solo cuando Jesús se le presenta resucitado, porque ya incluso había ascendido a los cielos, es que Pablo logra entender y es cuando su corazón se compunge, al igual que se compungieron los más o menos 3.000 en Pentecostés, es donde Pablo logra entender y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Mire la pregunta similar. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pablo aquí dice, Señor, ¿qué quieres que hagas? Entonces, es allí donde recibe instrucciones y de alguna manera Pablo es testigo también de esa resurrección, porque el Cristo resucitado y que vive para siempre, como dicen las mismas escrituras por los siglos de los siglos, también se le presentó a él y de una manera gloriosa, entre otras cosas. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo es elegido apóstol? Porque Dios lo quiso así. A veces los seres humanos ponemos reglas y decimos, si no es así, no puede ser. Pablo no tuvo un compañerismo personal con Cristo, pero a Dios le plació, Dios se deleitó, Dios se regocijó en que Pablo fuera elegido apóstol, así como también se regocijó de haber escogido a cada uno de nosotros para hacer su propósito en nuestras vidas. Y estoy seguro que si damos una revisión a nuestra vida, ni usted ni yo somos dignos de tan grande ministerio que hemos recibido, de eh, haber hablado no sé a cuántas personas de diariamente con la palabra de Dios, porque no es nuestro lo que enseñamos, llegar al corazón de mucha gente
que las personas se sensibilicen. No somos dignos de eso, porque diariamente nos equivocamos y tenemos que antes de dormir decirle a Dios que nos perdone por las fallas que a diario estamos cometiendo. Entonces, sencillamente a Dios le plació, le se deleitó en esa elección y lo escogió al igual que nosotros desde el vientre de nuestra madre, porque nosotros también somos elegidos de esa misma manera. Ahora, la palabra apóstol también significa enviado para cumplir una misión. Jesucristo en los hebreos, ustedes lo pueden buscar, es llamado apóstol. Ahora, para Jesús ser llamado apóstol, si nos atenemos a la regla, tenía que tener un compañerismo con él mismo. Pero es llamado apóstol porque el Padre, Dios el Padre, ya manda a Dios el Hijo, porque los dos son Dios, son hechos de la misma naturaleza, no tienen fin, no tienen principio. Entonces lo envía a cumplir una misión. Por eso Jesús es llamado apóstol. En la Biblia existen otras personas que también son llamadas apóstoles y no eh, tuvieron ese compañerismo personal con Cristo y tampoco tal vez lo vieron resucitado, pero son llamados apóstoles porque son enviados a cumplir una misión. Es decir, no es la misma categoría de estos a los que les fue revelada la palabra y la escribieron para que hoy nosotros pudiéramos estar reunidos y deleitándonos en distintas enseñanzas de muchas personas a las cuales Dios ha escogido también desde el vientre de la madre para que nos enseñen, nos edifiquen. Y vamos a ver algunos de estos. Vamos a Hechos 14:4. Ahí nos dice la palabra. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Si usted revisa atrás, tal vez en el capítulo 13, cuando dice los apóstoles, está hablando de Pablo y Bernabé. Sin embargo, Bernabé no anduvo con Cristo, pero estaba siendo enviado a cumplir una misión espiritual y andaba con Pablo en el cumplimiento de esa misión. Y se refiere a los apóstoles hablando de Bernabé y Pablo. Vamos ahora al versículo 14, donde nos dice, cuando los oyeron los apóstoles, aquí es más específico, Bernabé y Pablo, refiriéndose a Bernabé como apóstol, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Este es un caso donde a, a Bernabé y a Pablo le querían rendir cultos como a los dioses, a los ídolos que tenían estas personas y por eso ellos se indignan. Pero el punto aquí es que son llamados apóstoles. En Tesalonicense, en primera, también habla
de Silvano, de Timoteo y Pablo como apóstoles. Pablo dice, nosotros no hemos buscado la gloria de hombre, ni hemos querido ser una carga para ustedes, aunque podíamos ser cargas para ustedes por como apóstoles que somos y los que escriben la carta, o al menos los que se dirigen en esa carta a los de Tesalónica, son Timoteo, Pablo y, y Silvano. Sin embargo, hay distinción entre los apóstoles que recibieron revelación directa por parte de Dios y los que son enviados a una misión. Por ejemplo, nosotros no recibimos revelación directa y la vamos a plasmar en estos momentos en una carta para enviarla a las iglesias como si fuera mandato de Dios. No somos inspirados por el Espíritu Santo para escribir nuevos conocimientos porque ya todo está revelado, pero sí somos guiados por el Espíritu Santo para entender y enseñar y guiar a otros a los pies de Cristo, para enseñarles de manera clara y precisa el Evangelio a las personas. Vamos a ver, por ejemplo, Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de esos que anduvieron con Cristo, que fueron testigos de su enseñanza. Por eso la carta en Primera de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron, eso es lo que nosotros le estamos anunciando. Entonces, la iglesia se fundamenta sobre lo que ellos aportaron, que tampoco era de ellos porque el Espíritu Santo se los reveló, se los recordó, también dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo les revelaría y les recordaría las cosas que vieron, porque la mente humana es frágil, es dada al olvido, y por eso necesitaban de la ayuda del Espíritu Santo para anunciar estas cosas. Entonces, estos son apóstoles por la experiencia personal directa que tuvieron con Cristo, porque son testigos de la resurrección y porque recibieron revelación directa, y ahí está incluido Pablo, para poder establecer los cimientos de la iglesia. Y dice, les recuerdo esto, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. O sea, estaba fundamentada sobre ellos, pero la piedra especial que estaba siendo ubicada en un lugar estratégico de la iglesia, porque sobre él pesaría, válgase la redundancia, el peso, la responsabilidad de que la iglesia se mantuviera. Entonces, de esta manera, pues queda demostrado que Pablo también puede ser tenido, considerado en la misma categoría de los 12, y más porque nosotros los consideremos es porque recibió revelación directa de Dios. Ahora él dice que no consultó a los apóstoles, sino que se fue a Arabia. Aquí existen dos pensamientos.
Unos creen que de pronto fue al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, donde Moisés también estuvo a solas con Dios 40 días y 40 noches, y dice la Biblia que no comió pan ni bebió agua. Dicen que algunos dicen que estuvo en este lugar, otros dicen, algunos dicen que esta puede ser el pensamiento más fuerte, y es que fue al desierto de Arabia que estaba cerca de Damasco, de donde era Pablo. Eh, no, Pablo era de Tarso, pero estaba ahí cerca de Damasco. Y él dice que fue a Arabia y volvió a Damasco, por eso se cree que es esto. Sin embargo, cualquiera de las dos que sea, pues Pablo lo que estaba buscando era una intimidad con Dios, como la buscó Cristo en repetidas ocasiones, especialmente cuando tenía que tomar decisiones importantes. La misma Biblia dice que cuando iba a elegir a los 12, pasó toda una noche a solas con Dios orando. Moisés, para recibir los 10 mandamientos, pasó a solas con Dios 40 días y 40 noches. Jesús, antes de empezar su ministerio, pasó a solas con Dios 40 días en un desierto, dice que andaba en medio de fieras y que, bueno, en ese momento él no podía usar su poder para protegerse de esas fieras. Él dependía exclusivamente de Dios. Y de igual manera, nosotros, para no ser unos meros fabricantes de sermones, hermanos, debemos tener nuestro lugar donde debemos pasar a solas con Dios para que la palabra no salga solamente de nuestra boca, sino que podamos adornarla con nuestras acciones. Que hablar del Evangelio como una historia donde Cristo murió, fue sepultado y resucitó, más bien que el Evangelio se personifique, se refleje en nuestras vidas. Muy bien, mis hermanos, es todo por esta noche. Espero que sea de bendiciones, tanto para ustedes como para mí, porque yo también aprendo mucho de estas enseñanzas.